Tres preguntitas. La primera, naturalmente, sobre el último año de Néstor, el rol en la UNASUR y sobre todo el conflicto venezolano-colombiano. ¿Vos estuviste con él? ¿Cómo lo viste? Fue una demostración exacta de lo que era Néstor. Me acuerdo que la por entonces representante de la CAF en la Argentina, María Ángela Holguín, me vino a ver, me comenta que bueno, ya habían sido las elecciones, había ganado Santos y que Santos le había propuesto a ella que fuera su canciller y que en ese marco pedía la colaboración de Néstor para intentar resolver el tema. Me lo contó, me acuerdo que me sorprendió el pedido, porque bueno, Santos era un poquito, venía siendo muy vinculado a Uribe, a los sectores más duros de ese proceso. Y la verdad que cuando en ese momento, recordemos que en ese momento Venezuela y Colombia estaban en una situación prácticamente de casi que se iban a la guerra, en una situación terrible, se decían de todo, estaba muy complejo la cosa, es como si alguien me venía a mí a decir, che, quieren mediar en un conflicto árabe-israelí, una cosa por el estilo. Entonces lo fui a contar a Néstor muy cuidadosamente, che, están diciendo esto, o eso. Apenas dije dos palabras, obvio, sí, claro que sí, me dijo Néstor, sí, armamos la reunión, llámame, y se puso a resolverlo. Y de ahí yo la llamé a María Ángela, le dije que Néstor estaba dispuesto y desde entonces no paró hasta resolverlo. Y lo resolvió de una manera increíble porque bueno, vino Santos para acá, que como un gesto hizo su primera visita. Todos los presidentes colombianos históricamente la primera visita que hacían era obviamente a Washington. Santos su primera visita fue a América Latina y a Buenos Aires en particular. Me acuerdo que hicimos una cena en la casa del embajador de Colombia de ese entonces. Charlamos ahí, se fueron ellos dos a hablar, inmediatamente uno notó como Santos estaba como fascinado con Néstor. Se encerraron, estuvieron charlando algunas cosas y bueno, cuando salimos de esa reunión Néstor me dice, bueno, lo vamos a arreglar. Así como si yo digo, voy a salir, traigo un café, y con esa misma naturalidad que tenía para resolver las cosas más difíciles. Y me acuerdo que entonces dijo, bueno, discutió con él los plazos y Santos pensaba, bueno, en la asunción mía nos podemos una reunión, después al mes se junta con los cancilleres, a los 3 meses con Chávez. Entonces dijo, no, yo me tomo el avión, lo voy a ver a Hugo ante la asunción, después voy el día siguiente voy para Colombia y ahí arreglamos todo. Bueno, entonces ahí armamos el viaje, nos fuimos a Venezuela, Caracas, llegamos un día, al día siguiente estaba invitado a un acto de UNASUR África, una reunión importante en eso. El día anterior nos juntamos con Chávez, estuvimos cenando en Miraflores, en el Palacio, y empezaron a hablar y obviamente Chávez estaba, ya la situación en ese entonces estaba todavía mucho peor, ya había movimientos de tropas, estaban yendo de un lado para el otro, una situación tensísima. Chávez decía, bueno, vayamos viendo, veámoslo, y Néstor, no, lo resolvemos ya. Chávez ni siquiera fue, obviamente, a la asunción de Santos, porque está prácticamente en guerra. Néstor consiguió que mandara a Maduro, el actual vicepresidente, de ese entonces canciller, que fuera ahí como un gesto fuerte, porque en ese mismo momento Uribe prácticamente en su despedida anunció casi que estaban a punto de la guerra. Néstor siguió, tuvimos en la asunción. Al día siguiente se juntó con ya el presidente electo Santos, empezaron a hablar y bueno, se hizo una reunión acá, la semana que viene, ¿no? Dice Néstor, yo no me voy hasta resolverlo. Entonces, al día siguiente, hablando con Hugo, Maduro se quedó ahí, forzó a que se juntaran los cancilleres el día siguiente, una reunión en la Cancillería. María Ángela era canciller hace un día, y en la reunión lo decía, bueno, vamos viendo las cosas, no tenemos que resolverlo ya, tenemos que armar una reunión entre los dos. Sorpresa de ambos cancilleres, fue llevando la cosa, ¿y dónde lo hacemos? Bueno, busquemos algún lugar fuerte que sea importante para históricamente, ¿y por qué no Santa Marta? Se pusieron a cantar la canción de Santa Marta en la reunión, y a ver, Maduro y lo iba hablando con Hugo, bueno, sí, yo iría, pero ¿te parece cuándo? ¿Qué día? ¿Qué mes? No, pasado mañana. ¿Cómo pasado mañana? Sí, bueno, y lo iba forzando la realidad, hasta logró juntarlos de Santa Marta, lo juntó en una habitación de donde era
digamos, donde fue la Casa de Bolívar, ¿no? Nada más y nada menos que un lugar muy fuerte de Colombia, que era muy fuerte para ambos ahí mismo, y ahí al rato una reunión durísima, cómo estaba la cosa, los acuerdos los logró cerrar y fuimos, está la foto de ese bendito saludo, y se anunció ahí la paz entre Colombia y Venezuela, todo el acuerdo de la frontera, restauración del comercio, restauración de relaciones diplomáticas y políticas, y fue así, esa era la magia de Néstor, ¿no? Hacía cosas imposibles que todo el mundo creía que tardarían procesos larguísimos, la resolvía con esa voluntad de forzar la realidad, forzar lo posible cuando era lo que correspondía o lo que era justo, ¿no? Y me acuerdo que ahí Santa Marta había una humedad terrible, 45 grados de calor, todos sudábamos, obviamente los colombianos estaban de guayabera, los venezolanos con sus camperitas livianas, Néstor de traje impecable, de corbata, como todos de traje, y nos miraban con cara de locos. Termina eso, me acuerdo, salimos con el cansancio, con los nervios de todos esos días, el calor, llegamos al hotel, serían las 9, 10 de la noche, un hotel que no habíamos visto nunca, ni habíamos estado, entramos, si abríamos la ventana, si veíamos el mar, y uno dice, bueno, ahora descansar, vamos a festejar, y entonces dice, no, tengo que volver a Buenos Aires para estar con Cristina, tengo que decir, no, Néstor, dice, por favor, quedémonos, esta mañana estamos todos liquidados, no, volvemos, que tengo que estar con Cristina, pum, subamos el avión a la noche, y estamos volando por acá, y llegó el día siguiente, habiendo resuelto un conflicto de esa naturaleza y mostrándole al mundo, ¿no? Fue muy importante porque obviamente se hablaba que iba a intervenir la OEA, la ONU, todos los de afuera, lo hemos resolvido entre nosotros, entre los latinoamericanos, y lo había resuelto él, ¿no? Y creo que fue una clase de política en el sentido más alto del término magistral, y para los argentinos fue muy evidente, porque yo me acuerdo que mientras salíamos, íbamos volando, o después ya cuando estábamos en Caracas, en Bogotá, leíamos Clarín, ¿no? Fracasó, ¿por qué fracasó Néstor? ¿Por qué fracasó la mediación? ¿Por qué fracasó la mediación? ¿Por qué fracasó la mediación? Tenían esos grandes titulares y ahí estaba la foto, ¿no? Mostrando lo que era Néstor, ¿no? La magia, esa magia que tenía de transformar la realidad, de hacerlo y conseguirlo, ¿no? Uribe había dejado, ¿no?, como el esquema armado para ir a la guerra. Estaba prácticamente todo armado. Esa misma noche yo me acuerdo, yo estaba desesperado porque Néstor iban a ir a la cena de despedida de Uribe, y ahí las radios anunciaban prácticamente que había un movimiento de tropas, y Néstor ahí había conseguido que tuviéramos el canciller colombiano el mismo. Recordemos que en ese momento la presidencia pro tempore de la UNASUR la tenía Rafael Correa, y Rafael Correa, Santos tenía captura a Ecuador, o sea, si Santos iba a Ecuador iba a ser capturado cuando había sido el atentado a las FARC en territorio ecuatoriano. O sea, la situación de Colombia era terrible, estaban prácticamente mirando todo el tiempo, diciendo, se entendía así como la cabecera de playa de los Estados Unidos en América Latina, sin ninguna duda, y esa noche particular del cambio de mandato uno veía, si Néstor no hubiera estado ahí, eso hubiera terminado totalmente de otra manera, ¿no? Eso también nos interesaba porque después generar el respeto por los distintos gobiernos y distintas ideologías, si se quiere. Entender que cada estado tiene su propia política, pero cuando se unen... Exactamente, yo me acuerdo cuando fue el acto de Asunción, que son cosas muy protocolares y muy formales, cuando Santos dice agradezco al presidente de tal, a la presidenta Cristina, al presidente de Brasil, al presidente de Chile, y después los presidentes de los países, dice, y al presidente de la UNASUR se alimentó un cargo, porque Santos lo sentía así, me puso como presidente de la UNASUR, y lo decía Santos, no lo decía Chávez o Evo. Evo siempre lo llamó presidente de la UNASUR, pero era Santos, le dijo presidente de la UNASUR porque lo sentía así, y permanentemente en las reuniones, cuando había alguna diferencia, todos se recostaban en él, unos y otros, ¿no? Le generaba esa confianza en la política. El segundo tema que queremos charlar es sobre el final. Néstor vive muy intensamente lo que es el asesinato de Mariano Ferreira, que justo ahora también estamos con el juicio. Sí. ¿Qué reflexión te acordás de Néstor, ese monumento final? Sí, fue un día terrible. Tenemos un acto en Resistencia, en Chaco, que fue el último acto de Néstor, el último discurso que hizo Néstor fue precisamente ahí. Había sido todo y nosotros nos subimos al avión, íbamos con el Chango, con Ica Zuriaga. Me acuerdo que subimos al avión muy impactados. Néstor estaba prácticamente no hablaba en la primera parte del viaje, hasta que se soltó y empezó a decir vamos a encontrarlo, vamos a encontrar a todos los culpables, esto no va a terminar así, no pueden haber hecho esto. Y fue cuando bajó el acto, hizo un discurso muy
protocolar y se fue a los periodistas, y fue cuando ahí dijo: los culpables materiales e intelectuales van a pagar, y de ahí en adelante, fue el miércoles, el día siguiente recibió, cuando yo llego a Olivos, él estaba recibiendo a los que fueron los testigos del tema, y todo ese fin de semana todas las llamadas eran sobre ese tema: ya los tenemos, ya sabemos quiénes son, ¿no? O sea, fue muy, muy fuerte para él, por muchas cosas, que veía un joven militante, porque era uno de los jóvenes que él veía cada vez que estaban volviendo a la política, porque veía a alguien como su hijo, porque veía que era un asesinato a la política en el sentido de la militancia, ¿no? Entonces creo que sin duda fue un impacto muy, muy fuerte para él, ¿no? Sufrió mucho, y la pasión que puso en resolverlo fue impecable. El ritmo de Néstor siempre infernal, ¿no? Infernal. Me acuerdo cuando era lo de Correa, estaba desesperado por ir para Quito, estaba desesperado. Entonces, no, pues llega el avión. Yo estuve 3 veces arriba del avión esperando que llegara. Pero claro, íbamos ahí, yo hablaba con el canciller, ni siquiera el canciller, porque el canciller tampoco podía hablar, sino con el vicecanciller, porque el canciller también lo tenían preso. O sea, pero Juan Manuel, ¿dónde van a bajar si todas las bases las tienen ellos? No, pero tenemos que conseguir un aeropuerto. Bueno, Néstor decía: mira, Néstor, no hay aeropuerto. Bueno, bajemos en alguna frontera, ahí nos tomamos algo y llegamos a Quito antes de que... Era eso, ¿no? Era imparable, hasta que ahí Cristina lo convenció, mejor traer a los presidentes acá, que no vayan para allá, porque aparte decía, bueno, voy yo con Maduro y con otro, y los otros cancilleres decían: Néstor, pero ¿cómo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo bajamos? ¿A dónde vamos? ¿Nos van a arrestar nosotros también? No, y eso era Néstor, ¿no? Néstor, no había nada de la realidad que podía forzarlo a cambiar lo que él entendía que era lo correcto. En todo, eso era Néstor. Una última pregunta que queríamos hacer para cerrar era que distintos sectores que fueron parte del kirchnerismo hoy quieren construir un relato de Néstor opuesto a Cristina, o distinto a Cristina, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso, digamos? Es patético, es un intento muy, muy patético y muy, también, digamos, patético de parte de los de afuera. Los que alguna vez tuvieron parte de esto y lo dicen, también es cínico y mentiroso, porque si algo se supo siempre es que Néstor y Cristina fueron, son y serán siempre lo mismo. Son un matrimonio político, una pareja militante que hace política, construye política en conjunto desde siempre y hace exactamente lo mismo, son lo mismo y son una unidad de acción y de concepción que uno la veía todo el tiempo. Eran charlas permanentes, estuviéramos donde estuviéramos cenando con Chávez, bueno, se iba de Chávez, volvía a hablar con Cristina, volvía a ir. Estuviéramos hablando de lo que estuviéramos hablando, con intendentes, gobernadores, militantes en Olivos, y venía el discurso de Cristina, ponía el discurso y ponerse así a mirarla con una cara que mezclaba admiración y amor, que uno lo veía y era una cosa fuertísima, ¿no? Así que cualquiera que pretenda decir algo distinto es absolutamente cínico y absolutamente falso. Bueno, gracias. Al contrario.